Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 301. 298. Astraea. Subordinate Goddess Influence Grows Alpha Ingold Returning Home. ¿Dos candidatos idóneos? Si combinamos sus habilidades, deberíamos poder forjar una armadura divina perfecta, ¿no? Preguntó Saori pensativa. No. Mika negó con la cabeza, moviendo las manos con desdén. Solo podemos elegir uno, no ambos. Gabriel asintió. ¿Por qué? Preguntó Saori desconcertada. Al forjar un artefacto divino como una armadura divina, es mejor que solo participe un dios herrero. Después de todo, dos individuos, especialmente dioses, con diferentes estilos y personalidades fuertes, tendrían dificultades para llegar a un consenso. Mika ya podía imaginar a Hefesto y Goigniu enfrentándose por el diseño, a pesar de que forjar una tela divina era una oportunidad única, incluso para ellos. Después de todo, requería materiales increíblemente raros, muchos de los cuales, según los planos de Gabriel, provenían de otros mundos. Ante un proyecto así, una colaboración entre mundos, incluso un dios herrero estaría, como mínimo, entusiasmado. Además, sus habilidades podrían no ser tan refinadas como nos gustaría. Tendremos que brindarles orientación y recursos, lo cual será costoso. Y no solo estamos creando una o dos armadura divina, sino potencialmente muchas más. Necesitamos ser estratégicos con la asignación de recursos. Además, añadió, inflando ligeramente el pecho, solo hay un puesto de asistente disponible para este proyecto, y ese puesto es mío. Así que esa es la verdadera razón, se rió Gabriel, viendo a través de su farsa. Si bien Mika podía afirmar que se trataba de eficiencia, ella sabía que él no le cedería el puesto de asistente a nadie. Esto se debía no solo a su pasión por la forja, sino también a su sed de conocimiento. Participar en un proyecto así sería una experiencia de aprendizaje invaluable. Y tener a otro dios herrero más hábil involucrado solo obstaculizaría su propio progreso. Además, elegir solo uno simplifica las cosas, añadió con una sonrisa. Ya ve, la diosa más poderosa de Horario, no temía a ningún dios. Tanto ella como Mika se habían vuelto mucho más fuertes durante sus viajes a otros mundos. Si bien los dioses de Horario siempre habían variado en fuerza, nunca había existido una jerarquía tan clara. Sin embargo, Yahvé ahora los superaba a todos. Era la más fuerte. Pero aún así, no quería revelarles a los demás dioses la capacidad de Mika para viajar entre mundos. Era muy consciente de su naturaleza caprichosa. Una revelación así perturbaría su pacífica existencia. Todos querrían unirse a sus viajes, y si se negaban, sin duda causarían problemas. Si bien ella era lo suficientemente poderosa como para reprimirlos, a Horario no le faltaban dioses con inclinación a conspirar. Y un conflicto entre dioses podría tener consecuencias devastadoras para el mundo inferior. La humanidad sufriría, sus historias eclipsadas por las luchas de poder de los dioses. Ni Mika ni Yahvé querían eso. Y Mika tenía muchos amigos humanos en Horario. Ellos también podrían verse atrapados en el fuego cruzado. Al fin y al cabo, era su hogar. Ninguno de los dos quería destruirlo, especialmente porque existía un enfoque menos destructivo y más sutil. Por ejemplo, poner a esta Hefesto bajo su control, convirtiéndola en un activo. Después de todo, Yahvé era ahora la más fuerte. Reclutar a unos pocos subordinados no debería ser un problema, y aunque siempre había sido una figura solitaria, también era una líder capaz. Astraea, la diosa de la justicia, cuya familia era reconocida en todo Horario, ya estaba bajo el control de Yahvé.
Después del regreso de Mika del mundo Time Moon, Yahweh, habiendo vislumbrado los misterios más profundos de ese universo, se dio cuenta de una simple verdad. Siempre había alguien más fuerte. A medida que Mika se hacía más poderoso, también lo harían sus enemigos. Sospechaba que, para cuando él fuera lo suficientemente fuerte como para llevarla en sus viajes, su propio poder, comparado con el de sus adversarios, sería insignificante. No podía ofrecer mucha ayuda por sí sola. Y ya era la más fuerte del mundo. Por lo tanto, había empezado a considerar la posibilidad de construir su propia red para reunir aliados para Mika. Si uno no era suficiente, simplemente reclutaría más. Además, habiendo experimentado los sistemas de poder de otros mundos y el rápido crecimiento que ofrecían, creía que los dioses de horario también poseían un potencial vasto sin explotar. Había elegido a Astraea como su primer objetivo, una decisión basada en una cuidadosa consideración. Habían luchado en el cielo, durante la guerra de los dioses por el territorio, y Astraea había demostrado ser una oponente formidable. Además, su personalidad era agradable, a diferencia de Loki y Freya, esos alborotadores que Yahweh ni siquiera había considerado. Además, los miembros de la familia Astraea eran todos bastante talentosos, aunque en ese momento eran demasiado débiles para representar una amenaza para Mika, Airmid y Meye. Y se llevaban bien con Mika y su familia. Por lo tanto, tras una cuidadosa reflexión, Yahweh había elegido a Astraea. Y por eso había sido tan cautelosa. Una vez que su alianza se fortaleciera, podría permitirse ser más directa. Tendrían el poder de protegerse. Tras elegir su objetivo, actuó con rapidez, persuadiendo, o más bien, obligando, a Astraea a someterse. Astraea, aunque algo molesta por los métodos de Yahweh, no se había resistido realmente. Al fin y al cabo, había servido a Zeus en el cielo durante su guerra por el territorio. Si bien esa lealtad duró poco, convertirse en subordinada de Yahweh no fue desagradable. Además, le intrigaban los relatos de Yahweh sobre otros mundos. ¡Qué inesperado!, dijo Mika, atónito, tras enterarse de las recientes actividades de Yahweh por Gabriel. Como era de esperar, nunca había dudado del poder de Yahweh, pero poner a otro dios bajo su control, fue una decisión audaz. Él y Astraea se llevaban bien. Si bien siempre la había respetado como diosa, su relación había cambiado. Ahora era la subordinada de Yahweh, lo que, en cierto modo, la convertía también en la suya. Tener una diosa tan noble y virtuosa sirviendo bajo su mando, y si bien había considerado tal posibilidad, verla convertirse en realidad aún era algo surrealista. El mundo estaba cambiando. Su propia influencia había crecido exponencialmente en tan poco tiempo. Entonces, es Hefesto, dijo Gabriel con una sonrisa al ver su expresión pensativa. Había elegido a Hefesto en lugar de a Goigniu sin dudarlo. Después de todo, además de Mika, la familia de Yahweh estaba compuesta exclusivamente por mujeres. Añadir un dios masculino a la mezcla sería incómodo. Y para Yahweh, una sola compañera única era suficiente. Hefesto, recordó Mika, la diosa pelirroja de horario. Desempeñaba un papel importante en la historia de Ganmachi, amiga íntima de Hestia, la diosa de Bell Cranel. Ella también fue la creadora del arma que acompañaría a Bell en su viaje. Mika la conocía muy bien. Era muy amigo de Tsubaki Colbrande, el maestro herrero de la familia Hefesto. Incluso se habían aventurado juntos en la mazmorra en varias ocasiones. Entonces será Hefesto. Cuento contigo entonces, dijo Mika con una sonrisa. No dudaba de la capacidad de Yahweh para persuadir a Hefesto. Era una astuta estratega, y con la ayuda de Astraea, su plan sin duda triunfaría. ¿Cuándo volvemos a horario?, preguntó Gabriel, ansioso por empezar. Saori miró a Mika expectante. Él le había prometido llevarla a otro mundo. Y como podía controlar el paso del tiempo durante sus viajes, no le preocupaba abandonar el santuario. Esperemos un poco más. Me gustaría perfeccionar mis habilidades un poco más, dijo Mika, recordando sus batallas contra los otros santos dorados. Muy bien, coincidieron Gabriel y Saori. Para ellos, unos días más eran insignificantes. No había necesidad de apresurarse. Se marcharon, y Mika, tras absorber el conocimiento adquirido en sus recientes batallas, reanudó su entrenamiento. Su poder seguía creciendo. Con tan excelentes compañeros de entrenamiento a su disposición, Mika ni siquiera quería irse del santuario. Después de todo, luchar contra los santos dorados era emocionante.
Con sus armaduras doradas protegiéndolos, podían luchar en cualquier lugar, sin importar el entorno. La superficie del Sol, planetas en explosión e incluso agujeros negros. Habían luchado en todo tipo de lugares extremos, llevándose unos a otros al límite. Y a medida que Mika se hacía más fuerte, estos duelos ya no se limitaban a combates uno contra uno. Cualquier santo dorado que buscara un desafío podía unirse a él. Él estaba encantado de proporcionar la arena. Fue en este entorno competitivo que el poder de los santos dorados aumentó drásticamente. Aprendieron unos de otros, aprovechando sus debilidades y perfeccionando sus técnicas. Mika, observando su progreso, no podía evitar esperar con ansias la inminente Guerra Santa. Se preguntaba cómo reaccionaría el ejército de Hades ante una fuerza tan poderosa. Será interesante, reflexionó con una sonrisa. ¿Interesante, dices? Preguntó con curiosidad una voz a su lado. Sobresaltado, Mika se giró y vio una figura vestida con una tela dorada, con el rostro oculto por una máscara, una característica exclusiva de las santas femeninas. Era Alfia, vestida con la armadura dorada de Liva. Los demás santos dorados se sorprendieron inicialmente con su presencia, pero se acostumbraron, incluso impresionados por su rápido progreso. En tan solo unos meses, desde que despertó su cosmo, había alcanzado un nivel comparable al de Aioria. Fue asombroso. Sin embargo, Mika no se sorprendió. Esta era la tasa de crecimiento esperada para Alfia, un prodigio cuyo talento había sido reconocido incluso por los dioses. De no ser por su enfermedad, incluso podría haber sido ella quien matara al dragón negro. Ahora, libre de su cuerpo debilitado y tras embarcarse en un camino aún más grande que el de Falna, su verdadero potencial finalmente se estaba desatando. Si bien el séptimo sentido otorgaba un poder inmenso, el potencial de Alfia era mucho mayor. Alguna vez fue capaz de trascender los límites de Falna y alcanzar la divinidad. Y Mika creía que aún podía lograrlo. Por lo tanto, el séptimo sentido era solo un paso más para ella. Solo estoy pensando en algunas posibilidades interesantes, respondió Mika con una sonrisa. Tras este entrenamiento, mis habilidades, tanto físicas como mentales, han alcanzado un nivel satisfactorio. Por ahora, he alcanzado un punto muerto. Planeo regresar a Horario. ¿De regreso? Alfia no pudo evitar sentir una punzada de nostalgia. Hacía tiempo que no veía su mundo. Chapter 302. 299. Horarios familiares Trek Swarmten Recognition Dungeon Stroll. Con un destello de luz, Mika, Saori y Alfia se materializaron en la casa de la familia Yahweh. Ah, Horario, qué bueno estar de vuelta. Mika abrió una ventana y miró la ciudad que le resultaba familiar. Una sensación de alivio lo invadió. Había visitado 2 mundiales desde su última vez en Horario. Si bien sus estancias habían sido breves, las experiencias y los conocimientos adquiridos habían sido increíblemente satisfactorios, aunque también agotadores. En aquellos mundos llenos de poderosos dioses y demonios, se había visto obligado a reprimir constantemente su curiosidad, su poder y sus instintos, calculando cuidadosamente las consecuencias de cada acción. Después de todo, en esos universos, seres mucho más fuertes que él eran comunes. Esta vigilancia constante le había pasado factura. Ahora, de vuelta en su mundo, por fin podía relajarse. Sintió que su dominio del cosmos se profundizaba, un sutil cambio en su comprensión. ¿Así que este es tu mundo, Mika? La pregunta de Saori lo sacó de sus pensamientos. Se giró para verla, con una sonrisa radiante en su rostro. Pareces emocionado. ¿Es tan obvio? Preguntó Saori, con una sonrisa cada vez más amplia. Para evitar ser detectada por los dioses de Horario y acompañar a Mika en su viaje, ella había suprimido su presencia divina, deteniendo la transformación de su cuerpo mortal en su forma divina. Por lo tanto, ahora poseía la curiosidad desenfrenada de un turista, en lugar de la serena compostura de una diosa. Así es, confirmó asintiendo. Bueno, estoy bastante emocionada, admitió. Este viaje ha sido enriquecedor. Luego explicó el motivo de su entusiasmo. Para dioses como Atenea y Yahvé, nacidos del mundo mismo, la única manera de aumentar su poder, sin la guía de otros dioses, era estudiar y comprender el mundo que habitaban. Al fin y al cabo, eran manifestaciones de ese mundo, su máxima expresión. Su poder creció al alinearse con la esencia del mundo.
Sin embargo, mientras que un mundo podía abarcar todas las leyes y principios, un dios, como entidad individual, tenía que elegir un dominio específico, un foco para su poder, para luego, a través de su dominio, dar forma e influir en el mundo que lo rodeaba. Esta era la naturaleza de la autoridad de Dios. Y en toda mitología, la máxima expresión de este poder era la creación misma. El Dios creador era la cumbre del poder divino. Sin embargo, este camino fue arduo. Dar forma al mundo con autoridad propia requería una comprensión profunda y fundamental de su naturaleza. Y aunque el conocimiento del mundo estaba fácilmente disponible, entretejido en la esencia misma de la existencia, era increíblemente difícil de comprender. Por lo tanto, la mayoría de los dioses se fortalecían con la edad. El avance rápido era algo raro entre los dioses. Sin embargo, viajar a otros mundos ofrecía una oportunidad única para un crecimiento acelerado, una oportunidad de, por así decirlo, romper las reglas. Si bien la esencia de todos los mundos puede ser la misma, un depósito de todo el conocimiento, la expresión de ese conocimiento difiere. Incluso si sus resultados finales son similares, los procesos, los principios subyacentes, son únicos. Era como tierra. Si bien su composición básica puede ser la misma en todas partes, la forma en que fue moldeada e influenciada por el mundo que la rodeaba varió. Y fue esta diferencia la que tanto intrigó a Atenea. Había vivido durante eones, con una comprensión profundamente arraigada de la estructura y las leyes de su propio mundo. Pero ahora, experimentar un mundo diferente, con diferentes expresiones de esos mismos principios fundamentales, le proporcionó conocimientos valiosos sobre la naturaleza misma de la existencia. Ya veo, Mika entendió su analogía. Entonces, para dioses como tú y Yahvé, el simple hecho de visitar otro mundo y observar su naturaleza puede aumentar su poder. En efecto. Profundiza nuestra comprensión del mundo y fortalece nuestra autoridad. Además, aprender sobre diferentes sistemas de poder amplía nuestra comprensión de nuestras capacidades, brindándonos nuevas perspectivas y posibilidades. En resumen, viajar a otros mundos puede mejorar el poder de un dios de varias maneras, explicó Yahvé, entrando en la habitación de Mika. A su regreso, Gabriel se había fusionado con ella, y ahora, habiendo comprendido plenamente la situación, Yahvé había venido a saludarlos. Saludos, Atenea de otro mundo. Soy Yahvé. Un placer conocerte. Se acercó a Saori y le ofreció la mano. Gracias al conocimiento de Gabriel sobre el mundo de Saint Seiya, Yahvé comprendía que Atenea era un ser poderoso, alguien a quien debía tratar con respeto. El placer es todo mío, respondió Saori estrechándole la mano. Después de todo, en este mundo, solo soy un mortal. Su poder divino aún no había regresado por completo. Por lo tanto, debía confiar en la protección de la familia Yahvé, tal como Mika y Gabriel habían confiado en su protección en el mundo de Saint Seiya. Entonces, ayudémonos mutuamente, dijo Yahvé con una sonrisa, y Saori asintió. Ambos eran dioses increíblemente inteligentes. Una sola mirada bastaba para transmitir su comprensión mutua. Yahvé se volvió hacia Mika. Así que, para ti, Mika, esta ni siquiera es tu fase de crecimiento más rápida. Una vez que te conviertas en un dios y establezcas tu propio dominio, tu poder realmente explotará. Pronto me superarás. Después de una breve conversación y algunas bromas divertidas, se dispersaron. Yahvé llevó a Saori a explorar horario, mientras que Mika y Alfia dieron un paseo por la ciudad. Mika. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Quieres tomar algo en el bar? Mika, ¿has estado en los pisos profundos últimamente? Te pagaríamos generosamente por cualquier planta rara que pudieras traer. Mientras caminaba por las calles, lo saludaban constantemente, con una cacofonía de voces en los oídos. Los ciudadanos de horario estaban increíblemente entusiasmados. Esto fue una consecuencia de sus acciones durante la reciente batalla. Habiendo derrotado y asesinado sin ayuda de nadie a Alfia, otrora campeón de la familia era y aclamado como la encarnación del talento, se había convertido en una leyenda. Había asesinado a un ícono de una época pasada. Una victoria simbólica sobre el pasado. Historias como esta siempre resonaban en la gente. Aunque su victoria había sido celebrada inicialmente principalmente por los aventureros y los dioses, cuando Horario se recuperó y la vida volvió a la normalidad, los ciudadanos también comenzaron a comprender la importancia de sus acciones. La facción oscura había sido derrotada por completo. Su poder, quebrado.
Horario estaba a salvo una vez más, su paz restaurada, sus ciudadanos ya no vivían con el temor de ataques repentinos. Por eso, a medida que pasaba el tiempo, aquellos que habían jugado un papel crucial en esa victoria, como Mika, se convirtieron en celebridades. Lo recibían con vítores y elogios dondequiera que iba. Antes, habría rehuido tanta atención, pero ahora sonreía y respondía con paciencia a cada saludo, disfrutando de la calidez y el reconocimiento. Estaba en casa. Como un viajero cansado que regresa tras un largo viaje, saboreaba cada momento. Finalmente llegó a la Torre de Babel y, después de un momento de contemplación, entró en la mazmorra, desarmado y sin equipo. Paseaba tranquilamente por los pasillos de la mazmorra, con las manos en los bolsillos, sin intentar ocultar su presencia. Los monstruos lo percibían, pero ninguno se atrevía a acercarse. Irradiaba un aura peligrosa, una palpable intención asesina que los llenaba de miedo primario. Aunque la mayoría de los aventureros creían que los monstruos carecían de inteligencia y los consideraban meras bestias, sí poseían instintos, y uno de esos instintos era la supervivencia. En el futuro, cuando Bergkranel se encontró con Ice Wallenstein por primera vez, sería después del regreso de la familia Loki de una expedición a un nivel profundo. Se habían topado con una horda de minotauros, pero los monstruos, al percibir su instinto asesino, huyeron. El miedo superó sus instintos de ataque. Fue su ira la que condujo a Bella a la experiencia cercana a la muerte y a su eventual rescate por Ace, lo que desató su obsesión y aceleró su crecimiento. Por lo tanto, incluso los monstruos sin mente podrían sentir miedo. Y Mika, en ese momento, irradiaba peligro. Los monstruos lo evitaron, permitiéndole descender sin impedimentos hasta llegar a las profundidades. Allí, su aura llana los disuadió y atacaron. Sin embargo, permaneció imperturbable, con las manos aún en los bolsillos. Cualquier monstruo que se acercara a él era asesinado instantáneamente, no por un ataque físico, sino por la pura fuerza de su presencia. Su cosmo, ahora mejorado por sus otros poderes, podía matar sin que él siquiera moviera un dedo. Continuó su descenso, a un ritmo pausado, observando los paisajes siempre cambiantes de la mazmorra, maravillándose de su belleza oculta, una vista que pocos aventureros tenían el lujo de apreciar. Cuanto más profundo iba, más grandes se volvían los pisos. Aunque no tenía mapa, sus sentidos mejorados, amplificados por su cosmo, le permitían percibir todo el nivel. No tenía prisa. 5 días después, llegó al piso 49, escenario de su anterior batalla contra el jefe de piso, Valor. Miró al gigante y, con un gesto casual de la mano, desató un aura de espada que partió al monstruo de nivel 7 por la mitad. El tiempo vuela, aún recuerdo nuestra lucha desesperada contra él. Y ahora, negó con la cabeza, con una sutil sonrisa en los labios, y luego continuó su descenso. Chapter 303. 300. Yahweh Familia Reunión Meridian Airmits Future The Next Adventure. El piso 50 de la mazmorra. En la era actual, este fue el nivel más profundo alcanzado por las familias de Horario, una hazaña lograda únicamente mediante una expedición conjunta de las familias Freya y Loki, junto con miembros de élite de otros grupos, incluyendo la familia Yahweh. Ninguna familia había alcanzado esta profundidad aún. Mika fue el primero. De vuelta en el piso 50, murmuró, con una sonrisa en los labios mientras observaba el entorno familiar. Tenía buenos recuerdos de aquella expedición conjunta. Había sido una experiencia valiosa. Mientras caminaba por la exuberante vegetación del piso 50, los recuerdos de aquella época resurgieron. Me pregunto cuándo las otras familias alcanzarán esta profundidad nuevamente, reflexionó. Horario ahora estaba gobernado por 3 poderes dominantes. La familia Freya, con su hogar de nivel 7 y numerosos de nivel 6. La familia Loki, con sus 3 de nivel 6. Y la familia Yahweh, con Mika, su único de nivel 6. Por supuesto, esto era solo la percepción pública. La verdadera fuerza de la familia Yahweh nunca había sido revelada por completo. Después de todo, el propio poder de Mika, mejorado por su cosmo y otras habilidades, ahora superaba incluso a la mayoría de los de nivel 7, aunque su nivel oficial de Falna todavía era 6, y estaba a punto de llegar a 7. En su mente, la familia Yahweh superaba incluso a Freya y Loki. Y se esperaba que estas dos familias lideraran las futuras expediciones a las mazmorras de Horario. Sin embargo, aún no habían alcanzado este nivel.
Después de todo, antes de la batalla decisiva contra la facción oscura, la familia Loki solo tenía 3 aventureros de nivel 5. Y la familia Freya, a pesar de su inmenso poder, rara vez priorizaba la exploración de mazmorras. En una familia donde cada miembro era un rival potencial en el amor, todos compitiendo por el afecto de Freya, la verdadera cooperación en una expedición a largo plazo era difícil de lograr, a menos que fuera una orden directa de la propia diosa. Su participación anterior en la expedición conjunta se debió únicamente al mando de Freya. Después de todo, el enemigo antiguos miembros de las familias Zeus y Hera era una amenaza que no podía ignorar. No les permitió recuperar su antigua gloria. Sin embargo, su enfoque habitual era coleccionar almas interesantes, no explorar la mazmorra. Su mirada estaba fija en la superficie del mundo, no en sus profundidades. Por lo tanto, ninguna familia había alcanzado este nivel aún. Pero Mika sabía que era solo cuestión de tiempo. Todas se habían fortalecido durante la reciente guerra. Es hora de volver. Mika se detuvo en la entrada del piso 51 y luego se dio la vuelta. No deseaba seguir explorando. Regresaría a las profundidades con sus compañeros. Una expedición en solitario no le atraía. Lo mismo ocurría con la misión de matar al dragón negro. De las 3 grandes misiones, solo quedaba el dragón negro. Las otras 2, el Leviatán y el Behemoth, habían sido derrotadas por las familias Hera y Zeus, respectivamente, antes de su caída. Y fue durante una expedición para derrotar al dragón negro que los padres de Mika perecieron. Él había jurado vengarlos, una hazaña que ahora podía lograr fácilmente. Sin embargo, dudó. Simplemente aniquilar al dragón negro no parecía correcto. El dragón negro, el monstruo que había destruido la familia más fuerte de Horario, era una figura legendaria. Con las otras 2 grandes misiones ya completadas, los legados de las familias Zeus y Hera estaban asegurados y sus nombres grabados en la historia. La búsqueda del dragón negro, sin embargo, tuvo una importancia aún mayor. Su conquista final estaba destinada a convertirse en un momento crucial en la historia de Horario. Un relato heroico transmitido de generación en generación. Y Mika quería que esa historia fuera grandiosa, no una nota al pie sobre la facilidad con la que la generación actual había superado a la anterior. No quería menospreciar el sacrificio de sus padres. Quería honrar su memoria demostrando que la generación actual no solo era más fuerte, sino también más heroica. Por lo tanto, la derrota del dragón negro tenía que ser un acontecimiento trascendental, un gran espectáculo. Entonces, ¿cuál es tu plan?, preguntó Alfia, apareciendo a su lado. Voy a crear héroes. Una sonrisa se dibujó en sus labios al pensar en los aventureros que había conocido en Horario, aquellos con potencial para la grandeza. Los entrenaré, los cuidaré, los guiaré, hasta que se conviertan en los héroes más fuertes que este mundo haya visto jamás. Y entonces, con este ejército de campeones, nos enfrentaremos al dragón negro. Y en esa batalla grabaremos nuestros nombres en la leyenda. Hizo una pausa, con la mirada fija en el horizonte lejano. Si bien este mundo es compartido por dioses y humanos, son las historias de la humanidad las que realmente brillan. Este es su escenario. ¿Te refieres a los argonautas?, murmuró Alfia, comprendiendo su ambición. Mika conocía la leyenda de Jasón y los argonautas, los 50 héroes que navegaron en el Argo para recuperar el vellocino de oro. Entre ellos se encontraban figuras legendarias como Hércules. Por supuesto, este era el mito griego de su vida anterior. Sin embargo, una historia similar existía también en este mundo. Aunque no sabía a qué versión se refería Alfia, sabía que ella entendía sus intenciones. Reunir a los héroes más grandes y crear un escenario donde puedan brillar, lograr la victoria y grabar sus nombres en la leyenda. Este era su objetivo. Tras decidir su siguiente paso, Mika comenzó su ascenso. No exploraría las profundidades de la mazmorra solo. Regresaría con sus compañeros. Un viaje en solitario no le atraía. A diferencia de su anterior y cuidadoso descenso, su regreso fue veloz, un movimiento borroso mientras volaba hacia la superficie, con su presencia oculta. No quería asustar a los demás aventureros. Rápidamente llegó a la superficie. Bienvenidos de nuevo, dijo, saludando a Hermit y Melle. Bienvenido de nuevo. Estuviste con nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Melle replicó, mirándolo juguetonamente. Este era el tiempo más largo que habían estado separados desde que ella se unió a la familia Yahweh.
Si bien Mika podía controlar el paso del tiempo durante sus viajes, los había dejado en el mundo de One Piece durante años. No te enfades, Melie dijo a Irmid, poniéndole suavemente una mano en el brazo. Aunque ella tampoco se había separado de Mika durante tanto tiempo, comprendía sus razones y sus preocupaciones. Sí, son tan cercanos, dijo Melie, poniendo los ojos en blanco, aunque entendía sus razones. Como estratega de la familia, sabía por qué había decidido viajar solo. Sin embargo, sus bromas juguetonas eran una rutina familiar, cómoda, a menudo mediada por Irmid. Vale, me equivoqué, dijo Mika, levantando las manos en un gesto de rendición. No era momento para discusiones. Acababan de reencontrarse tras una larga separación. Irmid y Melie sonrieron aliviados. Me alegra verlos a los tres llevándose bien, dijo Yahvé, uniéndose a ellos. Vengan, comamos. Tengo muchas ganas de escuchar sus aventuras. Queremos saber de los tuyos también. Todos compartiremos nuestras historias, una por una, dijo con una sonrisa. Se dirigieron hacia el comedor. La familia Yahvé ahora era más grande. Además de los 4 originales, Mika, Yahvé, Irmid y Melie, también estaban Alfia, ahora un espíritu. Saori Kido, la Atenea reencarnada. Y Ayu, la Teigu. Los 7 se sentaron alrededor de la mesa, disfrutando de su comida y compartiendo historias. A petición de Melie, Mika comenzó a contar sus aventuras en los mundos de High School de XD y Saint Seiya. Mundos de dioses y demonios. ¡Qué emocionante! Exclamó Melie. Incluso los ojos de Irmid brillaron con interés. Después de todo, había encontrado sistemas de poder capaces de luchar incluso contra los dioses y artefactos que podían otorgar la inmortalidad. Fue como algo salido de un sueño. Dioses, demonios, ángeles, dragones. Las aventuras de Mika fueron mucho más emocionantes de lo que podrían haber imaginado. Entonces, Irmid y yo viajaremos al santuario, dominaremos el séptimo sentido y nos convertiremos en los santos dorados de Piscis y Sagitario. Preguntó Melie con entusiasmo. La perspectiva de ejercer semejante poder era increíblemente tentadora. Así es, rió Mika entre dientes. Nuestra amable Atenea incluso está dispuesta a cambiar un poco las reglas por ti. Por lo tanto, por respeto a su curiosidad, quizás deberías compartir tus aventuras también. Melie se giró hacia Saori, quien los miraba expectante. Sonrió y comenzó su relato, relatando su tiempo en el mundo de One Piece. Piratas, marines, el gobierno mundial, el ejército revolucionario. Las figuras familiares de ese vasto océano. Mika asintió. Parecía que poco había cambiado desde su última visita, aunque había detalles que desconocía. Al fin y al cabo, su conocimiento de ese mundo era limitado. Estaba mucho más interesado en sus experiencias. Mientras hablaban, reconstruía su viaje. Al llegar a ese mundo, habían aparecido cerca de Luffy, presenciando de primera mano la brutalidad de los piratas, por lo que habían decidido unirse a la Marines. Sin embargo, al unirse a la Marina, descubrieron rápidamente las fallas de la organización, pues fueron asignados a la misma base donde Zoro había estado preso. La habían controlado en secreto. Melie, inicialmente despreocupada por los problemas internos de los marines, después de todo, cada gran organización tenía su cuota de individuos corruptos, después de investigar más a fondo sobre la estructura de poder del mundo, se dio cuenta de la verdadera naturaleza del problema. Los marines eran simplemente una herramienta del gobierno mundial, una vasta organización aparentemente democrática cuyos verdaderos gobernantes, los dragones celestiales, mantenían un sistema de esclavitud. Esta ambigüedad moral complicaba su posición. Hizo que Irmid y Sdeath se concentraran en ascender en los rangos de los marines, mientras ella se infiltraba en el gobierno mundial. Con su inteligencia y su capacidad para manipular sutilmente a los demás, ganó rápidamente influencia y su posición aumentó de forma constante. El rápido avance de Irmid y Sdeath dentro de los marines se vio favorecido por la historia de fondo cuidadosamente elaborada por Melie. Eran de una isla pequeña y aislada, entrenados en artes marciales por su abuelo hasta su reciente muerte. Esta historia inventada, combinada con las sutiles manipulaciones mentales que Melie hacía de los habitantes de la isla, había asegurado que su historia de portada fuera perfecta, facilitando su ascenso en la jerarquía. Por supuesto, la influencia de Melie dentro del gobierno mundial, que sutilmente les otorgaba recursos y reconocimiento, también influyó. Gracias a sus esfuerzos conjuntos, prosperaron en el mundo de One Piece.
Chapter 304. 301. Melie, Airmid, NSDAPS Experience in the One Piece World. En un mundo sin un sistema estructurado de magia como el del universo de High School DxD, la magia de Melie era increíblemente efectiva. Sin embargo, no estaba exento de limitaciones. Había descubierto dos tipos de individuos resistentes a su magia de manipulación mental. Los usuarios de la fruta del diablo, quienes, debido a la naturaleza única de las frutas del diablo como fuente de poder sobrenatural en este mundo, poseían un grado de fortaleza mental. Sin embargo, a menos que tuvieran una fruta del diablo que mejorara específicamente sus habilidades mentales, simplemente requerían más esfuerzo para controlarlas. Y los usuarios de Aosokwaki, Aki del Conquistador, incluso aquellos que recién habían despertado su Aosokwaki, poseían una inmensa resistencia mental, lo que hacía que incluso la magia de manipulación mental de alto nivel fuera ineficaz. Contra aquellos que dominaban el Aki del Conquistador avanzado, su magia, incluso en su máximo poder, solo podía ofrecer una influencia limitada. Aunque esto era frustrante, Melie no se desanimó. Cada mundo tenía sus características únicas, sus propias reglas. Y su función, como viajera entre mundos, era aprender y adaptarse, integrando estos nuevos poderes a sus propias habilidades. No se dejaría intimidar por una simple incompatibilidad. Ella había comenzado a estudiar aquí tan pronto como se enteró de ello. Y aunque había logrado avances importantes, su posición dentro del gobierno mundial limitaba sus oportunidades de aplicación práctica. Después de todo, tanto los usuarios de frutas del diablo como aquellos con Aki de Conquistador avanzado se dedicaban principalmente al mar, no a las oficinas gubernamentales. Si bien representaban un desafío para su magia, no obstaculizaban significativamente sus planes. Y mientras Melie consolidaba su influencia dentro del gobierno mundial, Airmid y SDAP se hacían un nombre dentro de la marine. Al principio, se habían centrado en cazar piratas, ganando experiencia y perfeccionando su Aki. Estaban esperando el momento oportuno. Su verdadero momento de gloria sería la guerra de la cumbre de Marineford. Fue en esa batalla donde Airmid y SDA desplegaron su poder. Sin embargo, fue SDA quien se robó el espectáculo. Para ella, la batalla y la dominación estaban arraigadas en su propio ser. Aunque Mika la había derrotado y sometido, su naturaleza no había cambiado. De hecho, servirle le había dado acceso a un poder aún mayor. Falna, artes marciales de nivel Dios, Nen, estilos de respiración y magia. Había absorbido con entusiasmo los conocimientos y las técnicas que resonaban con ella. Había usado magia para potenciar sus poderes de hielo, perfeccionado sus artes marciales con las enseñanzas de Mika y fortalecido su físico y habilidades de combate con Nen y estilos de aliento. Y Falna, además de brindarle un futuro, también había desatado su máximo potencial. Su Teigu, extracto del demonio, era esencialmente la sangre de una bestia peligrosa de clase supernativa de las tierras heladas del norte. Mientras que la mayoría de los usuarios de Teigu apenas podían manejar una pequeña cantidad, enloquecidos por la sed de sangre que inducía, SDAT había consumido un tanque entero, dominando su poder e incluso superando a su dueño original. Por lo tanto, poco después de recibir a Falna, había despertado una nueva magia. Rey Dragón de Hielo. Esta magia le permitió transformarse en una forma de medio dragón o incluso en un dragón completo. Combinada con sus otras habilidades, su fuerza había aumentado drásticamente. Mika, al enviarla al mundo de One Piece, esencialmente había desatado una bestia. Aunque al principio se había contenido, ansiosa por aprender y fortalecerse, durante la guerra de la cumbre, llamada de regreso a Marineford, finalmente se había liberado. Airmid solo podía observar, sacudiendo la cabeza con diversión, mientras SDAT arrasaba en el campo de batalla, apuntando primero a los comandantes de los piratas de Barba Blanca, luego al propio Barba Blanca, luego a Barba Negra, cuyas palabras y acciones la habían ofendido, y finalmente, incluso a Shanks, que había venido a negociar una tregua. Su figura empapada de sangre y una sonrisa aterradora en su rostro mientras se deleitaba con la carnicería dejaron una impresión duradera tanto en los marines como en los civiles que veían la transmisión. Por lo tanto, tras la guerra, fue ascendida a almirante, un merecido reconocimiento a su poder. Al fin y al cabo, ella sola había restaurado el honor de los marines, enfrentándose a varios combatientes de nivel emperador sin flaquear. Además, se creía que poseía una fruta del diablo mítica de tipo Zoan, la fruta del dragón de hielo. Promocionarla era la única opción lógica.
Airmid, tras demostrar su considerable fuerza durante la batalla, fue ascendida a vicealmirante. Sin embargo, sería Airmid, y no Esdeath, quien finalmente sucedería a Sengoku como almirante de flota. Después de su ascenso, Airmid había revelado gradualmente su verdadero poder. Sus habilidades de combate rivalizan con las de un almirante, los poderes curativos de su desconocida fruta del diablo y su naturaleza amable y compasiva. En 2 años, su reputación superó incluso a los almirantes existentes, rivalizando solo con Esdeath, quien, después de sus batallas contra los emperadores en el Nuevo Mundo y de asegurar vastos territorios para los marines, se había convertido en la almirante más fuerte. Durante este tiempo, Meiji había ganado el control de casi todos los departamentos dentro del gobierno mundial, incluso manipulando en secreto a los dragones celestiales, quienes, al carecer de habilidades tanto de Haki como de frutas del diablo, eran blancos fáciles para su manipulación mental. Combinada con sus ilusiones, a las que aparentemente eran inmunes, había neutralizado eficazmente a los 5 ancianos, aunque aún no se habían dado cuenta. Se había convertido en su consejera de confianza. Una brillante estratega que guiaba sus decisiones. Por lo tanto, a la hora de elegir al sucesor de Sengoku, los 5 ancianos favorecieron a Airmid y Esdeath, las hermanas de Meiji. Y finalmente, el puesto de almirante de flota recayó en Airmid. Meiji inicialmente tenía la intención de replicar sus acciones en el imperio, tomando el control del gobierno mundial. Sin embargo, los 5 ancianos, a diferencia del emperador y el primer ministro honesto, no eran fáciles de manipular. Además, ella había descubierto que una figura más poderosa se escondía tras ellos. Alguien que había vivido muchísimo tiempo. Lograr tal longevidad en este mundo sugería un inmenso poder. Por lo tanto, había abandonado su plan de controlar directamente a los 5 ancianos, optando en cambio por manipular a aquellos que estaban debajo de ellos, junto con los inútiles dragones celestiales, neutralizando efectivamente la autoridad de los ancianos. Por lo tanto, aunque los 5 ancianos parecían tener el control, el gobierno mundial ahora estaba secretamente bajo el control de Meiji, y su influencia moldeaba sutilmente sus decisiones. Y en cuanto a si los 5 ancianos alguna vez se darían cuenta de su engaño, ahora solo veían y escuchaban lo que ella quería que vieran y escucharan. Antes de que Airmid se convirtiera en almirante de flota, Meiji ya había puesto su plan en marcha. Era una estrategia a largo plazo, dirigida a los 5 ancianos y a la misteriosa figura tras ellos. Necesitaba construir su propia base de poder, y los marines eran la herramienta perfecta. Su primer paso fue conseguir una fuente alternativa de financiación para ellos. Al fin y al cabo, los marines eran, en última instancia, una rama del gobierno mundial, y dependían de ellos para sus salarios y financiación de la investigación. Este era su sustento. Como organización puramente militar, no podían funcionar sin apoyo financiero. Por lo tanto, asegurar su propia financiación fue el primer paso hacia su independencia del gobierno mundial. El siguiente paso fue unificar las facciones internas de los marines, tarea encomendada a Airmid, quien había tenido un éxito admirable. Después de todo, los rangos más altos de los marines no eran verdaderamente leales al gobierno mundial. Aunque las interpretaciones de los almirantes sobre la justicia pudieran diferir, todos eran, en esencia, personas justas, reacias a ser controladas por los dragones celestiales. Esta fue la base de su éxito. A través de Meiji, Airmid obtuvo una lista de oficiales leales al gobierno mundial. Luego los envió a misiones peligrosas. Quienes sobrevivieron fueron ascendidos a puestos dentro del propio gobierno mundial. Fue una situación en la que todos ganaron. Airmid purgó a quienes se oponían a ella, mientras que los oficiales leales consiguieron ascensos. Y quienes no, bueno, ni siquiera deberían haber estado tan cerca del gobierno mundial. Gracias a sus esfuerzos conjuntos, los marines se volvían cada vez más independientes. Y mientras la Fuerza Aérea se centraba en los asuntos internos, sus almirantes también estaban ocupados. Esdeath, junto con varios vicealmirantes y oficiales más jóvenes, estaba luchando contra los emperadores en el Nuevo Mundo, un crisol que forjó innumerables guerreros talentosos. Esdeath era una líder nata, y sus subordinados eran ferozmente leales. Además, disfrutaba fomentando el talento joven. Por lo tanto, los oficiales que entrenaba iban reemplazando gradualmente a la generación anterior de la infantería de marina. Esta transición fue facilitada por los otros 2 almirantes, Kizaru y Akainu.
Kizaru supervisó el entrenamiento de los nuevos reclutas en el cuartel general, una afluencia masiva de individuos talentosos deseosos de unirse a la infantería de marina y demostrar su valía. A Kainu, a quien Airmid le confió la tarea de mantener la disciplina interna, se le encomendó la tarea de purgar la corrupción dentro de las filas. En cuanto a Aokiji, Airmid lo había convencido por completo, uniéndose a su causa contra el gobierno mundial. Ella le confió una tarea crucial: asegurar las nuevas fuentes de ingresos que Meiji había establecido. Después de todo, en un mundo lleno de piratas, mantener el orden y proteger las rutas comerciales era esencial para la independencia financiera de los marines. Y estas nuevas fuentes de ingresos provenían de reinos secretamente controlados por Meiji. En este mundo de opresión y esclavitud, muchas familias reales eran una lacra para sus propias naciones. Por lo tanto, utilizando el poder combinado de la infantería de marina y el gobierno mundial, orquestó su eliminación. Esta era la tarea de Aokiji. Mientras el ejército revolucionario liberaba abiertamente a las naciones oprimidas, Aokiji trabajaba en secreto, garantizando el bienestar del pueblo y canalizando los recursos restantes hacia la infantería de marina. Gracias a estos esfuerzos, los marines ahora estaban listos para cortar sus lazos con el gobierno mundial. Sin embargo, el desarrollo más significativo fue el ascenso de Monkey D. Luffy, una figura que desafiaría los cimientos mismos del gobierno mundial. Meiji, tras haber aprendido de sus experiencias en otros mundos, lo había estado observando desde su llegada. Al fin y al cabo, habían presenciado de primera mano su peculiar forma de tratar con los piratas. Y no me había decepcionado. Desde un solitario y aparentemente insignificante niño de goma hasta el quinto emperador del mar, había desafiado todas las expectativas, y finalmente despertó como el dios del sol Nika durante la incursión en Onigashima. Esto marcó el comienzo de su guerra contra el gobierno mundial. Meiji, tras infiltrarse en el círculo íntimo de los 5 ancianos, presenció el pánico que sintieron al enterarse del despertar de Luffy. Lo usó como cebo, atrayendo al gobierno mundial al conflicto, manipulando sutilmente los acontecimientos y atrayendo a otras facciones a la contienda. Cuando los 5 ancianos e Imu, el verdadero poder detrás del gobierno mundial, se dieron cuenta de que los marines ya no estaban bajo su control, ya era demasiado tarde. En el caos resultante, tanto Meiji como Airmid lograron sus respectivas grandes hazañas, ascendiendo al nivel 6. Chapter 305. 302. Breat Stiles y Body Enhancement Rebuilding Horario Plan. Tus aventuras parecen llenas de acontecimientos, comentó Mika mientras escuchaba las historias de Meiji y Airmid. A diferencia de su propia vida, un ciclo de entrenamiento y batallas, la de ellos estaba llena de variedad. Explorar el vasto océano, luchar contra piratas, navegar por intrigas políticas e incluso liderar una revolución. Tan solo oírlo le hacía sentir una punzada de añoranza por una vida así. ¿Qué pasó después de que derrocaron al gobierno mundial? Saori estaba intrigada por su historia. En cierto modo, terminamos gobernando el mundo, respondió Meiji con una sonrisa. Aunque Luffy y su tripulación eran fuertes, eran mejores destruyendo que creando. Por lo tanto, asumí la responsabilidad de reconstruir. ¿Dragón acaba de dejarte?, preguntó Mika, levantando una ceja. Si bien Luffy podía ser una fuerza más destructiva, su padre, Dragón, era un asunto diferente. Su fuerza, su influencia, su meticulosa planificación, todo apuntaba hacia un único objetivo: derrocando el antiguo orden. Y Meiji, a pesar de traicionar a los 5 ancianos y a Imu en el último momento, seguía siendo un remanente a ese antiguo orden. Él no le entregaría simplemente las riendas del poder. Dragón, rió Meiji. No fue un problema. Aunque sus ideales y ambiciones eran admirables, no era rival para mí en lo que a revolución se refiere. He estudiado los clásicos, y él sigue aprendiendo. Mika, recordando su costumbre de coleccionar libros y estudiar diversas filosofías y teorías políticas en cada nuevo mundo, asintió en señal de comprensión. Según ella, tal conocimiento era esencial para un mago poderoso. Debe haber devorado innumerables libros en los mundos Time Moon y Hunter x Hunter, absorbiendo su conocimiento e integrándolo en sus propias estrategias. No me extraña que el dragón no pueda igualarte, pensó Mika, divertido. Eres toda una manipuladora, Meiji comentó Yaoi con una sonrisa. No intentaba manipularlos. Simplemente quería estudiar los aspectos únicos de ese mundo, especialmente las frutas del diablo.
Y con Stead, la doctora Stylish, y ese brillante científico de la Marina, Vegapunk, pudimos lograr resultados. Sin embargo, en un mundo donde el poder individual es tan influyente, cualquier investigación que pudiera mejorar las habilidades de uno sin duda atraería atención no deseada. Por lo tanto, para garantizar nuestra seguridad y continuar nuestra investigación sin interferencias, teníamos que convertirnos en la fuerza dominante. Así que, aunque no me interesaba el poder en sí, no podía simplemente entregarles el control del mundo. Mika, Yahweh y Saori asintieron. Como viajeros, mientras disfrutaban de las aventuras y nuevas experiencias, su objetivo final era volverse más fuertes. Solo al alcanzar la divinidad y la inmortalidad, podrían establecerse verdaderamente. Hasta entonces, todo era temporal. Y para Melie, la investigación y el conocimiento eran su camino hacia el poder. Como era de esperar, Melie. Siempre pensando estratégicamente, dijo Mika, impresionado. Comparada con él, ella era mucho más cerebral. Por supuesto. Es uno de mis puntos fuertes, respondió con una sonrisa. ¡Qué viaje tan fascinante! Brindemos por tu éxito. Yabel levantó su copa. Salud. Todos se pusieron de pie, sus vasos chocaron y luego bebieron. La risa y la conversación llenaron la casa de la familia Yahweh mientras celebraban su reencuentro. Al día siguiente. Mika se despertó con dolor de cabeza, aún persistían los restos de la celebración de la noche anterior. Se había permitido algo demasiado. ¿Y la causa de su malestar actual? El vino de Dios, claro. Soma, el dios de las festividades, era bastante popular entre los dioses de horario. Incluso sin sus poderes divinos, experimentó con la elaboración de vino divino, aunque sus intentos en el inframundo no habían tenido mucho éxito. Sin embargo, incluso sus intentos fallidos eran muy codiciados por los demás dioses. Y el vino de su verdadero dios era prácticamente inestimable. Después de todo, los dioses de horario eran, por encima de todo, buscadores de placer. Harían lo que fuera por pasar un buen rato. Y el vino que habían disfrutado la noche anterior había sido uno de los mejores fracasos de Soma. Aún así, era increíblemente potente, casi adictivo. Simplemente, volveré a dormir. Era tarde por la mañana cuando Mika, Melie y Airmit finalmente aparecieron, con sus rostros ligeramente sonrojados mientras se unían a Yahweh, Alfia, Saori y Ayu en el comedor. Ustedes tres ciertamente durmieron hasta tarde. Como niños. Yahweh lo comentó con una sonrisa, aunque su tono sugería algo completamente distinto. Mika, notando las miradas cómplices de Alfia y Saori, y el silencio mordaz de Melie y Airmit, supo que era hora de controlar los daños. Tomó un pastel de Ayu y empezó a comer, cambiando de tema con naturalidad. Anoche no hablamos de nuestros planes. Quizás deberíamos hacerlo ahora. Levantó el pulgar hacia Ayu, elogiando sus habilidades culinarias. TSK. ¿Intentas cambiar de tema? Yahweh lo miró juguetonamente. Aunque fácilmente podría haber expuesto sus actividades, decidió dejarlo pasar. Había asuntos más importantes que discutir. Los dejaré libres, por ahora. Luego se dirigió a los demás, centrándose en Airmit y Melie. Mika ya les había contado sus planes tras regresar de la mazmorra, un plan que ambos aprobaban. Después de todo, simplemente aniquilar al dragón negro no parecía apropiado, no para una criatura que había destruido por sí sola a la familia más fuerte de horario. Ya que están de acuerdo, no tenemos objeciones. ¿Pero cómo pretenden crear a estos héroes? Preguntó Airmit. Melie simplemente asintió pensativamente. Parecía tener una idea. ¿Planeas compartir algunos de los conocimientos que adquirimos en otros mundos, verdad? Veamos, no podemos compartir nada demasiado sobrenatural. Alertaría a los dioses. Eso nos deja con estilos de respiración y técnicas de mejora corporal, dijo, mirando a Mika. Él asintió. Así es. Planeo presentar los estilos de respiración básicos y las técnicas de mejora corporal. Los estilos básicos de respiración se refieren a las 5 formas fundamentales. Agua, llama, viento, trueno y piedra, que había aprendido en el mundo de Demon Slayer. Las técnicas de mejora corporal provenían del mundo Akamegaki, donde los humanos, a través de un riguroso entrenamiento, podían mejorar sus habilidades físicas a niveles comparables a los de un aventurero de nivel 4 en horario. Por supuesto, esto fue solo en términos de sus estadísticas base.
En una batalla real, aún serían superados por un verdadero aventurero de nivel 4, que poseía habilidades y magia. Los aventureros de nivel 6, especialmente, eran prácticamente códigos de trampa andantes. Sin embargo, Mika creía que alguien que dominara estas técnicas de mejora corporal, combinadas con Falna, podría alcanzar fácilmente el nivel 4, tal vez incluso superarlo. Por lo tanto, aunque las técnicas en sí no eran innovadoras, su propósito era descubrir talento oculto. Por lo tanto, Mika creía que había innumerables individuos talentosos escondidos entre la población común, cuyo potencial no se había explotado simplemente debido a su humanidad. Estas técnicas de mejora corporal podrían ayudar a cerrar esa brecha, dándoles la oportunidad de brillar. En cuanto a si otras razas también se beneficiarían de estas técnicas, era irrelevante. Este mundo fue definido por Falna, y lo que necesitaban era una oportunidad para adquirirlo. En cuanto a los estilos de respiración, su introducción aumentaría el número de aventureros de nivel 2. Después de todo, más de la mitad de los aventureros de horario eran de nivel 1, atrapados en los pisos superiores, la sección más estrecha de la mazmorra, su progreso obstaculizado por sus familias débiles y la falta de orientación. Incluso aquellos con cierto talento acabarían perdiendo su ventaja y desperdiciando su potencial. Sin embargo, los estilos de respiración, al mejorar sus habilidades físicas, les darían una oportunidad de luchar, las herramientas que necesitaban para lograr una gran hazaña y subir de nivel. Mientras que algunos podrían perecer en el intento, otros tendrían éxito, abriendo un nuevo mundo de posibilidades. Al aumentar el número total de aventureros y proporcionar una ruta al nivel 2, estamos básicamente impulsando la economía de horario, tanto a nivel micro como macro, comentó Mellie con una sonrisa tras escuchar la explicación de Mika. Lo apruebo. Chapter 306. 303. Astraea Familia Visit Secret Meeting Joint Expedition Incoming. Si bien los estilos de respiración y las técnicas de mejora corporal eran efectivos, sus beneficios se limitaban a aquellos sin Falna o aventureros de nivel inferior. Pero esa era precisamente la intención de Mika. Estas técnicas estaban pensadas para ser complementarias, un trampolín para aquellos con la ambición de volverse más fuertes. Para aquellos que carecían de ese impulso, serían de poca utilidad. Y fueron aquellos con ambición a quienes Mika buscó mejorar. ¿Y qué pasaría al alcanzar niveles superiores? No le preocupaba. Los pisos más profundos de la mazmorra aguardaban a quienes ansiaban mayores desafíos. Tu idea es acertada, Mika. Estas técnicas darán a más personas con talento la oportunidad de brillar. Pero les llevará años convertirse en la fuerza principal de horario. ¿Qué hacemos hasta entonces? ¿Permanecer inactivos? Airmid preguntó desconcertado. Después de todo, a su ritmo de crecimiento actual, probablemente alcanzarían la divinidad en pocos años. Para entonces, matar al dragón negro sería decepcionante. Claro que no, respondió Mika con una sonrisa. Introducir estas técnicas es solo un método indirecto para crear héroes. Por ahora, nos centraremos en los más cercanos. ¿Más cerca de casa? Airmid hizo una pausa, y entonces comprendió lo que quería decir. ¿Te refieres a las otras familias? En efecto. Como mencionó Yahweh, Astraea ahora está bajo su protección. Por lo tanto, la familia Astraea también es, en cierto sentido, parte de nuestra familia. Y todos son aventureros increíblemente talentosos, dignos de nuestra guía. A Horario no le faltaban héroes potenciales. Las familias Freya, Loki y Astraea, incluso la familia Gamesa, después de su batalla contra la facción oscura, habían surgido muchos individuos prometedores. Y Mika vio potencial en todos ellos. ¿Cómo piensas entrenarlos? Preguntó Mellie con una sutil sonrisa en los labios. Compartir sus conocimientos de otros mundos no era una opción. No solo alertaría a los dioses, sino que las técnicas en sí mismas a menudo eran incompatibles con los habitantes de este mundo. Pudieron aprender y utilizar estas habilidades porque habían visitado esos mundos y sus cuerpos se habían adaptado a los diferentes sistemas de energía. Para que Airmid y Mellie pudieran usar Cosmo, tendrían que viajar al mundo de Saint Seiya. Incluso los estilos de aliento y las técnicas de mejora corporal requerían modificaciones para adaptarse a los habitantes de horario. Si bien esas técnicas físicas eran fácilmente adaptables, otros sistemas de energía eran más complejos. No planeo enseñarles ninguna técnica poco convencional.
Simplemente les ofreceremos orientación, les señalaremos sus debilidades y los acompañaremos en sus expediciones a las mazmorras. Para un aventurero, la mejor manera de mejorar es a través de las aventuras, dijo Mika con seriedad. ¿Expediciones? ¿Planean otra expedición conjunta? Preguntó Mellie sorprendida. Claro. Las expediciones son divertidas. Y cuantos más, mejor. Solo nosotros tres, es un poco solitario. Nos limitaremos al poder que nos otorga nuestra fauna y los guiaremos a través de las alegrías de una expedición a las mazmorras. Antes de convertirse en aventurero, en su aldea, había soñado con liderar a su propia familia a las profundidades de la mazmorra, tal como Finn. Sin embargo, su habilidad para viajar entre mundos había hecho imposible ese sueño. Una familia con solo 3 miembros no podía emprender expediciones a gran escala. Pero ahora, con la familia Astraea prácticamente bajo el control de Yahweh, su sueño estaba al alcance. Aunque intentaba ocultarlo, estaba emocionado. Airmid sonrió. Lo entendía mejor que nadie. Al fin y al cabo, eran amigos de la infancia. La mazmorra, hace tiempo que no nos adentramos en sus profundidades, reflexionó Mellie, con la mano apoyada en la barbilla. Comparado con la mazmorra, incluso enfrentarse a los emperadores, los 5 ancianos e Imu parece menos intimidante. Si bien esas figuras del mundo de One Piece eran innegablemente poderosas, las interminables hordas de monstruos de la mazmorra y su peligro siempre presente eran mucho más aterradores. Sin un equipo fuerte, incluso individuos poderosos de otros mundos tendrían dificultades para sobrevivir allí. Ni siquiera una familia tan grande como la familia Loki podía permitirse permanecer en las profundidades por mucho tiempo sin suficientes suministros. Ha pasado un tiempo desde que los 3 peleamos juntos, dijo Airmid, y luego se volvió hacia Mika con una sonrisa juguetona. ¿Qué tal si nos vamos de expedición? Solo los 3. Sería como los viejos tiempos. Me apunto. Pero Mika no puede usar su cosmo. No sería justo, añadió Mellie. No lo haría, dijo Mika. Sabía con qué facilidad su cosmo podía trivializar cualquier desafío en horario. Ya había decidido abstenerse de usarlo a menos que se enfrentara a un oponente de nivel Dios. Al fin y al cabo, este era un mundo de héroes, y Cosmo era un poder divino. Me limitaré al poder de mi fauna. Te mostraré lo fuerte que puede ser un nivel 7, declaró con una sonrisa. HMPH. Ambos somos de nivel 6 ahora. Te alcanzaremos pronto. No te hagas el engreído, bromeó Mellie. Intercambiaron sonrisas y fueron a buscar su equipo, preparándose para su tan esperado reencuentro, un viaje a las profundidades de la mazmorra. Bienvenidos. Mika saludó a la familia Astraea que llegaba. ¡Guau! Este lugar es enorme. Los miembros de la familia Astraea, al ver la enorme mansión por primera vez, no pudieron evitar exclamar. Aunque el nuevo hogar de la familia Yahweh se había terminado hacía tiempo, parecía mucho más largo debido a la prolongada ausencia de Mika en otros mundos, esta era su primera visita, y habían venido en grupo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Mika?, dijo Alice. En efecto. Ha pasado mucho tiempo, Alice. Mika los miró con una cálida sonrisa. Extrañaba a sus amigos y camaradas, aquellos con quienes había luchado contra la facción oscura. Pasen. Los condujo adentro, mientras Astrea, su diosa, ya había entrado con llave. ¡Qué suerte tienes! Este lugar es increíble. Alice no pudo evitar expresar su envidia mientras observaba la mansión. Su propia familia, a pesar de tener muchos más miembros, era mucho más pequeña. Aún así, tenían constantes dificultades económicas, pues aún debían una suma considerable a la familia Yahweh, una deuda que parecía crecer sin parar. Esto se debía a la gran cantidad de talentosos miembros, quienes progresaban rápidamente, lo que requería constantes mejoras de equipo. Debían adentrarse en la mazmorra para ganar más, lo que, a su vez, aumentaba sus gastos en equipo y pociones. Si bien podían heredar su equipo usado a los nuevos miembros, el equipo de mayor nivel era caro. Por lo tanto, la familia Astraea siempre enfrentaba dificultades económicas. Sin embargo, esas eran preocupaciones del pasado. Mika había sido increíblemente generoso, y su apoyo sin duda continuaría. Después de todo, a él, a Mellie y a Airmid no les faltaba dinero. Podían crear su propio equipo y pociones, e incluso vender sus creaciones para obtener ganancias. Como usuarios de habilidades de desarrollo de misterio, incluso sus creaciones menores eran muy codiciadas.
Además, con su acceso a los niveles más profundos de la mazmorra a través de la teletransportación, podían reunir materiales raros sin arriesgar sus vidas ni sacrificar sus ganancias, aumentando aún más su riqueza. Así fue como pudieron permitirse una mansión tan lujosa. ¿Envidioso? Entonces ven cuando quieras. Este lugar está bastante vacío casi siempre. Tu presencia animaría un poco las cosas, ofreció Mika con sinceridad. Fue una invitación genuina. Habían construido la mansión para albergar su creciente colección de materiales de investigación, herramientas y libros. Cada uno requería talleres específicos. Por lo tanto, la mansión era increíblemente espaciosa. En serio. ¿De verdad podemos visitarte cuando quieras, Mika? Exclamaron varios de los miembros más jóvenes de la familia Astraea, antes de que Alice pudiera responder. Estaban cautivados por la grandeza de la mansión. ¿Quién no querría visitar un lugar así? Por supuesto. Sí. Gritaron, algunos incluso saltando de emoción. Solo Gojo 1, Ryu y Lira permanecieron en silencio, sus expresiones ilegibles, una tensión sutil emanaba de ellos. Mika había notado su comportamiento inusual a su llegada, sintiendo su aprensión, su urgencia. Él sabía por qué. Astraea ya les había informado. Pasen. Pónganse cómodos. Los condujo adentro, donde Airmid y Meiji los recibieron con cariño. Airmid les mostrará los alrededores. Tenemos algunos asuntos que tratar. Que lo pasen bien. Sí. Tras intercambiar una mirada significativa con Airmid, Mika y Meiji acompañaron a Alice, Gojo 1, Ryu y Lira a la sala de reuniones. Tan pronto como entraron, Alice cerró la puerta, su expresión era una mezcla de emoción y aprensión. ¿Es cierto? ¿De verdad podemos viajar a otros mundos? Su entusiasmo sorprendió a Mika y Meiji. Mientras que Gojo 1, Ryu y Lira habían dejado claro su interés, Alice parecía indiferente. Pero ahora, era ella la más emocionada. Mika sonrió. Comprendió sus sentimientos, su incredulidad y asombro iniciales. Astraea les había informado la noche anterior, compartiendo el increíble secreto de su habilidad para saltar de un mundo a otro. Aún lo estaban procesando. Después de todo, otros mundos, era un concepto fantástico. Sí, es cierto, confirmó, y luego agregó, con la voz seria. Sin embargo, debes alcanzar el nivel 6 antes de ser elegible. Chapter 307. 304. Alice Splea de Nieve, Feminine Will Suseles Mikas Setting Boundaries. Con la mayor fuerza de Mika, su capacidad de viajar entre mundos ya no era un secreto muy bien guardado. Su poder ahora era suficiente para manejar la mayoría de las amenazas, a menos, por supuesto, que se encontrara con un mundo como High School DxD o Saint Seiya, lleno de seres mucho más fuertes que él. Aunque Horario tenía numerosos dioses, sus habilidades de combate no eran una gran preocupación. Sin embargo, seguían siendo dioses, capaces de causar disrupciones significativas si así lo decidían. Por lo tanto, Mika y Yahweh decidieron mantener su habilidad de saltar de un mundo a otro relativamente discreta, aunque no completamente secreta. Después de todo, Yahweh necesitaba esta habilidad para reclutar a otros dioses como sus subordinados. De lo contrario, su repentina afluencia de seguidores divinos, en una época en la que los dioses no podían usar sus poderes, parecería sospechosa. Y con los dioses ahora residiendo en el mundo inferior, formando familias e interactuando con los humanos, habían acordado dejar que Astraea compartiera el secreto con los miembros principales de su familia, aunque tenía que permanecer confidencial. Revelarlo a demasiadas personas inevitablemente conduciría a que los otros dioses lo descubrieran. ¿Nivel 6? Pero quiero irme ya. El rostro de Alice se ensombreció al escuchar el estado de Mika. Aunque confiaba en su capacidad para alcanzar el nivel 6 eventualmente, le llevaría tiempo. Ella lo miró suplicante, y las demás chicas, al ver su expresión, la imitaron, excepto Ryu, quien, a pesar de las insistencias de Gojo 1, no logró una súplica convincente. Su expresión permaneció estoica. No, dijo Mika con firmeza, cruzándose de brazos. Y ni se te ocurra usar tus artimañas femeninas conmigo. No mentía. Había conocido a innumerables mujeres hermosas durante sus viajes, especialmente durante su etapa como emperador, donde incluso las doncellas de palacio eran increíblemente atractivas. Se había vuelto inmune a tales distracciones, al menos a nivel puramente estético. Su verdadera razón, sin embargo, era más pragmática.
Esta era solo la familia Astraea, un grupo relativamente pequeño. Una vez que su poder superara al de los dioses de Horario, pretendía consolidarlo, usándolos como base, una base de poder en este mundo. Los dioses de otros mundos no siempre fueron tan acogedores con los forasteros. Y una vez que los superó, los aventureros de Horario, sus amigos y camaradas, sin duda querrían acompañarlo en sus viajes. Sin embargo, no podía escoltarlos personalmente a todos. No tenía tiempo. Por lo tanto, era necesario establecer un nivel mínimo. Esto garantizaba que la cantidad de viajeros elegibles, aunque significativa, no fuera abrumadora. No quería estar constantemente transportando gente entre mundos. Miró a Mellie. Después de todo, había sido idea suya. Su propio pensamiento estratégico a menudo se limitaba al conocimiento adquirido de sus recuerdos de otros mundos. Confiaba en Mellie para una planificación más práctica y a largo plazo. ¿Por qué? Suspiró Alice, decepcionada, pero enseguida recuperó su habitual alegría. Astraea dijo que nos guiarías en expediciones para fortalecernos. ¿Es cierto? Por supuesto, confirmó Mika. Excelente. Le preocupaba que esta oferta pudiera tener condiciones. Al fin y al cabo, estas oportunidades, normalmente reservadas para las familias Loki y Freya, eran increíblemente valiosas. La oportunidad de explorar los niveles más profundos de la mazmorra bajo la protección de aventureros más fuertes, acelerando su crecimiento. Fue un sueño hecho realidad. La familia Astraea estaba increíblemente motivada, su deseo de fuerza era alimentado por su dedicación a la justicia. Su misión, después de todo, era luchar contra el mal. Sin embargo, aún no se contaban entre los más fuertes de Horario. Seguían sin poder competir con las élites de la facción oscura. Por lo tanto, ansiaban oportunidades de crecimiento. Ace, por ejemplo, había progresado a un ritmo asombroso, subiendo de nivel una vez al año hasta alcanzar el nivel 5. Sin embargo, este rápido avance se debió en parte a los recursos de la familia Loki y sus frecuentes expediciones a niveles profundos. Una vez que alcanzó el nivel 5, su progreso se había ralentizado, ya que la familia Loki aún no había explorado mucho más allá de ese nivel. Alfia también había experimentado un rápido crecimiento similar, gracias a la extensa exploración de la mazmorra por parte de la familia Hera. Había alcanzado el nivel 7 sin mayores obstáculos, hasta que su enfermedad le impidió seguir avanzando. Por lo tanto, el crecimiento de un aventurero, además de su talento inherente, también estaba influenciado por la fuerza y los recursos de su familia. Incluso Alfia, si se hubiera unido a la familia Loki, podría haber progresado a un ritmo similar al de Ace. Por el contrario, Ace sin su enfermedad podría haber superado incluso a Alfia si hubiera sido miembro de la familia Hera, aunque sus habilidades de combate podrían no haber alcanzado el mismo nivel. Después de todo, el talento de Alfia era extraordinario. A Mika no le sorprendió su ansia de fuerza. Después de todo, ¿quién en Horario no querría ser más fuerte? Mientras su ambición no los desviara del camino, sería una poderosa motivación. Sin embargo, lo que sí le sorprendió fue su reacción ante otro asunto. Astraea te lo contó, ¿verdad? Sobre su acuerdo con Yahvé. Ahora estarás bajo mi mando. ¿No tienes ninguna objeción? Estaba genuinamente sorprendido. Si de repente tuviera un nuevo superior, sin duda tendría opiniones. Pero a Alice y a los demás no pareció importarles en absoluto. Ah, ¿eso? Dijo Alice, fingiendo darse cuenta de repente. No hay problema. Estamos acostumbrados a que nos líes, Mika. Ha sido así desde que nos conocimos. Y bajo tu liderazgo, siempre hemos salido victoriosos. Mika sonrió al recordar su primer encuentro. Conoció a la familia Astraea tras alcanzar el nivel 2 y unirse a la lucha contra la facción oscura. En aquel entonces, solo eran de nivel 3, pero la fuerza de combate de Mika siempre había superado todas las expectativas. Rápidamente se ganó el reconocimiento por su destreza, y su posición dentro de la alianza contra la facción oscura no dejaba de crecer. Y gracias a la amistad entre Yahvé y Astraea, sus familias se habían estrechado, colaborando a menudo. Con la fuerza de Mika, las estrategias de Mellie y la sanación de Airmid, habían logrado la victoria constantemente, con Mika, como capitán de la familia Yahvé, tomando la iniciativa de forma natural. Y después de compartir la información sobre Zald y Alfia, desencadenar la expedición conjunta y revelar su verdadera fuerza en la mazmorra, su liderazgo había sido confirmado.
A partir de ese momento, siempre que trabajaban juntos, él era el que estaba al mando. Así ha sido desde entonces, reflexionó, mirando a las 4 chicas. Además añadió Alice, te debemos un montón de valis, una deuda que no para de crecer. Si todos fuéramos parte de la misma familia, no tendríamos que pagarla, ¿verdad? Mika, sacado de su ensoñación nostálgica por sus palabras directas, se llevó la mano a la cara. Entonces, ¿no piensas pagarnos? ¿Aún tenemos que hacerlo? Preguntó Alice, fingiendo sorpresa, aunque sus palabras eran claramente premeditadas. No, no lo harás. Mika negó con la cabeza. Si preferían ser familia a pagar su deuda, no había nada que pudiera hacer. ¿Pero de verdad no te preocupa la decisión de Astraea? Claro que no. Respondió Alice con una sonrisa. Astraea-sama siempre nos ha guiado, incluso en nuestros días más oscuros, cuando nos vimos obligados a comer hierba para sobrevivir. Nunca nos abandonó, siempre estuvo a nuestro lado, guiándonos hacia adelante. A pesar de ser la diosa de la justicia, nunca nos impuso su definición de justicia, siempre animándonos a encontrar la nuestra. Siempre ha sido amable y comprensiva. Por lo tanto, debe tener una buena razón para esta decisión. Confiamos en su juicio. Gojo 1, Ryu y Lira asintieron con la cabeza. Habían discutido el asunto largamente después de escuchar la explicación de Astraea la noche anterior y habían llegado a un consenso. Ya veo, Mika sonrió. Como era de esperar de Astraea. Se había ganado la lealtad y el respeto inquebrantables de sus hijos. Además, no nos disgusta este acuerdo, añadió Gojo 1. Como maestra espadachina, valoraba la habilidad y la fuerza por encima de todo. Sin embargo, los verdaderos maestros de la esgrima eran escasos en horario. La mayoría eran autodidactas, con técnicas que carecían de refinamiento. Incluso aquellos más fuertes que ella no la igualaban en habilidad. Pero Mika, él estaba en otra liga. Ella había aprendido mucho de él y esperaba con ansias su continua guía. Como puedes viajar entre mundos, tu fuerza debe estar relacionada con estos otros mundos, ¿verdad? Estando a tu lado y creemos que podemos volvernos aún más fuertes, dijo con seriedad. Ansiaba aprender sobre las artes marciales de otros mundos, inspirada por las habilidades de Mika. Lo entiendo, dijo Mika, con una voz llena de tranquila confianza. Los entrenaré. Los convertiré en los héroes más grandes que Horario haya visto jamás. Por lo tanto, no me decepcionen, no lo haremos. Declaró Alice. Entonces, empecemos a planificar nuestra expedición, dijo Meiji con un brillo travieso en los ojos. Observaremos tu desempeño en la mazmorra y luego te brindaremos entrenamiento personalizado. Prepárate. Nuestros métodos son exhaustivos. No nos subestimes. Podemos con todo lo que nos lances, respondió Gojo 1 con un tono de voz lleno de espíritu competitivo. Meiji frunció el ceño, percibiendo algo más que determinación en sus palabras. Miró a Mika con una sutil sonrisa en los labios. Esto va a ser interesante. Una semana después, la noticia se difundió a través de Horario. Las familias Yahweh y Astraea, cargadas de suministros, habían entrado juntas a la mazmorra. Las dos familias habían formado una alianza. Horario estaba actualmente gobernado por 3 poderes dominantes. Freya, Loki y Yahweh, en orden descendente de fuerza. Esta alianza podría alterar ese equilibrio, aunque las 3 familias no estaban particularmente preocupadas. Sin embargo, los demás dioses, siempre ávidos de entretenimiento, estaban intrigados. La noticia se extendió rápidamente, llegando incluso más allá de Horario. Chapter 308. 305. Falna Modification Yahweh's Assistance Micas Truegoal. ¿Las familias Yahweh y Astraea han formado una alianza? Finn frunció el ceño al escuchar la noticia de los miembros de su familia, y luego su expresión se relajó. Mientras que todas las familias se esforzaron por ser las más fuertes, la familia Loki, a diferencia de la familia Freya, mantuvo buenas relaciones con las familias Yahweh y Astraea. Un poco de competencia amistosa no era algo malo. Además, su otro rival, la familia Freya, rara vez priorizaba las expediciones a las mazmorras, y solo lo hacían bajo presión del gremio. Esta nueva alianza, sin duda, se centraría en explorar los niveles más profundos de la mazmorra. Tal vez, como las familias Zeus y Hera antes de ellos, su rivalidad los impulsaría a mayores alturas. Después de todo, ambas familias poseían miembros increíblemente talentosos.
Esto es una situación en la que todos ganan, rió Finn. No le preocupaba que desafiaran la posición de la familia Loki. Tenía plena fe en su propia familia, especialmente en su princesa, Ace, quien se hacía cada vez más fuerte. El futuro va a ser interesante, reflexionó, con una sonrisa en los labios mientras miraba por la ventana la bulliciosa ciudad. En lo alto, en la azotea de la Torre de Babel, Freya observaba a Horario, con la atención fija en la entrada de la mazmorra. Los hijos de las familias Yahweh y Astrea eran todos tan intrigantes. En el piso 37 de la mazmorra, Mika dirigió a sus compañeros. Primera línea, mantengan su posición. No dejen que esos monstruos lleguen a la retaguardia. Magos, desaten todo su poder. Alice, Gojo 1, Ryu, no se alejen demasiado. Permanezcan cerca de la formación. Sí. Respondieron. Su voz, tranquila pero firme, les infundía respeto. A su lado, Meye lanzó magia de apoyo, mientras Airmid los unía con carga compartida. Solo Alice, Gojo 1 y Ryu habían alcanzado el nivel 4. Los demás eran recién ascendidos al nivel 3, como Lyra, o novatos del nivel 2. Debían ser extremadamente cautelosos en este piso. Sin el apoyo de Meye y Airmid, hasta el más mínimo error podía ser fatal. Sin embargo, gracias a su magia y habilidades, habían llegado milagrosamente al piso 37, el primer nivel de los pisos profundos, donde incluso los monstruos más débiles estaban casi al nivel 4. Habían sido llevados hasta sus límites, apenas manteniendo su línea defensiva. Solo Alice, Gojo 1 y Ryu podían enfrentarse al enemigo directamente. E incluso eso les estaba poniendo al límite. Al fin y al cabo, estaban unidos por carga compartida, compartiendo el daño sufrido. Esta era su prueba de fuego. Lo están haciendo bien, comentó Mika con una sonrisa, mientras observaba a las tres chicas abrirse paso entre los monstruos sin esfuerzo. Su potencial era evidente. Tienen el potencial de convertirse en dioses, murmuró Mika. ¿Dioses? ¿No es demasiado? Meye frunció el ceño. Ningún aventurero en Horario había alcanzado jamás la divinidad. No limites tu pensamiento a este mundo, Meye, se rió Mika. Es cierto que convertirse en un dios es prácticamente imposible en este mundo. El peligro cada vez mayor de la mazmorra dificulta enormemente la exploración en solitario en los niveles más profundos, a menos que se posean habilidades específicas. Y a medida que los aventureros se fortalecen, encontrar compañeros adecuados se vuelve cada vez más difícil. Además, para alcanzar la divinidad, probablemente habría que matar a un dios, lo cual, en circunstancias normales, es imposible. La mayor fortaleza de un aventurero reside en sus habilidades y su magia. Mika no mantuvo a Alice y los demás en la mazmorra por mucho tiempo. El nivel promedio de la familia Astrea todavía era relativamente bajo. Los pisos superiores, no los profundos, eran más adecuados para su entrenamiento. Pasaron solo medio día en el piso 37 antes de regresar a la superficie. Su objetivo principal había sido evaluar las habilidades actuales de la familia Astrea, para prepararlos para su futuro entrenamiento. De regreso en la mansión de la familia Yahweh, comenzaron a entrenar a la familia Astrea. Yahweh ya había adaptado los estilos de respiración y las técnicas de mejora corporal para los habitantes de Horario, y los miembros de la familia Astrea fueron los primeros en aprenderlos. Sin embargo, estas técnicas fueron solo la base. Mika tenía otros planes para ellos. Bajo su guía, Alice, Gojo 1 y Ryu dominaron rápidamente los estilos de respiración y las técnicas de mejora. Con su experiencia superior y la instrucción de Mika, dominarlos no fue difícil. No le sorprendió su rápido progreso. Al fin y al cabo, eran técnicas pensadas para individuos más débiles. Tenía otros planes para estos tres. En primer lugar, las artes marciales. Como habilidad fundamental en muchos mundos, eran un activo valioso. A continuación, la manipulación de la energía. El poder mágico en Horario era esencialmente energía mental. Aunque increíblemente potente, sus aplicaciones eran limitadas, utilizadas principalmente por magos. Mika, después de haber desarrollado una técnica para convertir la energía mental en una forma más versátil de poder mágico, utilizando principios similares al Men, compartió estas técnicas con ellos. Estaba invirtiendo en su futuro, reconociendo su potencial para la divinidad. Dominar la manipulación de la energía era esencial para su crecimiento.
Además de las artes marciales y la manipulación de energía, la familia Astraea también aprendió sobre la magia de este mundo, un sistema que Meiji había perfeccionado, combinando las enseñanzas de Rivería con su propio conocimiento de otros mundos. Esto era para prepararlos para el estudio de principios mágicos más avanzados más adelante. Estas tres disciplinas formarían una base sólida, preparándolos para sus futuros viajes a otros mundos. Excelente. Mika, observando desde su ventana mientras Alice, Gojo-1 y Ryu instruían a los demás miembros de la familia Astraea, asintió con satisfacción. Después de haber sentado las bases, les dejó el resto de su formación. Incluso les había delegado la tarea de ser mentores de los miembros más jóvenes de la familia, una responsabilidad que de todas formas tendrían que asumir. Después de todo, él y sus compañeros tenían asuntos más urgentes que atender. Había enviado a Saori, a Irmig y Meiji al mundo de Saint Seiya para entrenar en Cosmo, mientras él permanecía en horario. Todavía tenía 3 asuntos sin resolver. Modificar el sistema Falna, lograr el octavo sentido y completar el ritual del toque del cielo. Si bien lograr el octavo sentido era un objetivo a largo plazo, modificar el sistema Falna era su prioridad actual. Como poder divino exclusivo de horario, su potencial era inmenso. Y la clave de su poder residía en su ingrediente. Sangre divina. En cualquier mundo, la sangre de un dios era una sustancia increíblemente potente. Sin embargo, en horario, incluso los aventureros más débiles lo usaban regularmente, una práctica que sería considerada increíblemente derrochadora en otros mundos. Sin embargo, fue precisamente esto, la abundancia, lo que hizo que el sistema fuera tan poderoso y sus efectos tan amplios. El aspecto más crucial de Falna, subir de nivel, dependía de esta sangre divina, lo que permitía a los aventureros progresar sin problemas, incluso hasta el nivel 9. ¿Pero qué había más allá? ¿El verdadero reino de los dioses? ¿Se podía alcanzar la divinidad a través de la misma sustancia que definía la mortalidad? Era una paradoja. Sabía, por experiencia propia, que Falna no podía otorgar la divinidad. No se trataba simplemente de la dificultad de lograr una gran hazaña. El sistema en sí tenía límites. Sin embargo, no quería abandonarlo. Mika quería modificarlo, mejorarlo, para hacerlo accesible incluso a los dioses. Creía que un sistema Falna perfeccionado sería su mayor activo. Pero semejante hazaña estaba más allá del alcance incluso de los dioses de horario, incluyendo a Yahvé, o mejor dicho, del Yahvé del pasado. Tras adquirir conocimiento de varios mundos, ahora tenía algunas ideas. Al fin y al cabo, semejante descubrimiento la beneficiaría enormemente. Chapter 309. 306. Divine Tirle Bestowed. God of War Basking in Admiration New Adventure. Y hablando de soluciones, no se podía ignorar el ritual Eavensfell, la tercera magia de Fateverse. Mika y Yahweh lo habían estado estudiando desde que adquirieron el conocimiento del Santo Grial. A diferencia de otras formas de magia, las 5 grandes magias de Fateverse eran increíblemente complejas y requerían que incluso una diosa como Yahweh dedicara mucho tiempo y esfuerzo a su comprensión. Si bien normalmente podía captar el conocimiento común al instante, incluso mejorarlo, la tercera magia, toque del cielo, había demostrado ser un desafío. La había estado estudiando durante bastante tiempo, y aunque aún no la dominaba por completo, estaba cerca. En cuanto a su conexión con Falna, surgió de su búsqueda de un reemplazo adecuado para la sangre divina, un catalizador para su evolución más allá de los límites humanos. Tenían 2 soluciones posibles. Primero, reemplazar la sangre divina con otro material aún más raro. Si bien dichos materiales eran increíblemente escasos, Mika, con su habilidad para viajar entre mundos, podría potencialmente adquirirlos. Cuanto más mundos visitara, mayores serían sus posibilidades de éxito. Sin embargo, esto era solo una solución temporal, una medida provisional. Después de todo, los objetivos de Mika y Yahweh iban mucho más allá. Depender de materiales externos para crecer tenía sus límites. Con el tiempo, llegaría a un punto en el que ni siquiera las sustancias más raras del multiverso serían suficientes para mejorar su fauna. Claro que tal escenario aún estaba lejos. Por ahora, podía usar este método para subir de nivel e incluso ascender. Su segunda opción involucraba el ritual Eavensfell. Una vez dominado, Mika accedería a un poder mágico infinito. Si bien la calidad de ese poder podría ser inferior a la de la sangre divina, la cantidad, en este caso, podría compensar la calidad.
Con un poder mágico infinito, simplemente podría acumularlo hasta alcanzar el umbral requerido. Por supuesto, estas eran meras soluciones teóricas. Ambos tenían sus inconvenientes. El primero, basándose en materiales raros, requirió desarrollar un método para extraer y refinar su esencia, revirtiéndolos a su estado primordial, transformándolos en una sustancia divina capaz de reemplazar a la sangre divina. El segundo, usar Eavensfell, requería encontrar una forma de compensar la menor calidad de su poder mágico. Después de todo, ninguna cantidad de hormigas, incluso un enjambre lo suficientemente grande como para devorar a un humano, podría convertirse verdaderamente en un humano. Estos eran los desafíos que Mika enfrentaba ahora. Y su siguiente tarea era superarlos, junto con Yahvé. Por lo tanto, no visitaría nuevos mundos por un tiempo, aunque tenía acceso a más. Necesitaba tiempo para reflexionar, planificar su próximo paso y comenzar su viaje hacia la divinidad, un reino ahora a su alcance. Así que, por ahora, mi prioridad es Eavensfell, reflexionó. Su interés en el ritual no se limitaba a modificar el sistema fauna. También se debía a su incompatibilidad con sus propios poderes. Su potencial para aumentar significativamente su fuerza. Después de todo, Eavensfell, en esencia, trataba sobre la materialización del alma. Y esto se manifiesta en dos aspectos: manipulación del alma y manipulación de la energía. Ya no recordaba la verdadera naturaleza de la tercera magia original. La versión que él y Yahweh estudiaban era su propia interpretación, refinada y adaptada con la ayuda de Mika y Meye. Después de todo, los humanos en mundos diferentes no eran iguales. Si bien podía utilizar magia en el mundo Time Moon, una vez que él y Yahweh decidieron incorporarla al sistema Falna, fueron necesarias modificaciones. La versión de Mika se centró en la manipulación de la energía y el alma, adaptada a sus necesidades específicas. Su Falna le había otorgado fuego celestial. Aniquilación de calamidades revelando su afinidad por el fuego, luz, calor, destrucción y energía bruta. Esto lo hizo increíblemente compatible con el poder de la luz. Y su maestría en la manipulación del alma resonó con su afinidad por el inframundo, una conexión que no había anticipado, tal vez una señal del destino. Además, su investigación sobre el ritual toque celestial también le permitió profundizar su comprensión de la hechicería. Si bien prefería luchar como un guerrero, su interés por las artes más esotéricas nunca disminuyó. Y así, Mika, el guerrero, se embarcó en su viaje como investigador, centrándose en tres objetivos clave. Modificando el sistema Fauna. Dominando el ritual sensación del cielo. Alcanzando el octavo sentido. Estos fueron los peldaños hacia su ascensión, los preparativos finales para su transformación en un dios. Se sumergió en su investigación. Sin embargo, no era de los que se quedaban encerrados en su laboratorio durante años. Por lo tanto, cada 2 meses aproximadamente, guiaba a Alice y a los demás en expediciones a mazmorras, una forma de aliviar el estrés de su investigación y desahogar sus frustraciones. Después de todo, ninguno de sus proyectos actuales era fácil. Requerían incontables horas de prueba y error, y cada fracaso era una valiosa lección. Mientras tanto, su plan para difundir los estilos de aliento y las técnicas de mejora corporal, con el apoyo del gremio, avanzaba a la perfección. Su mensaje de crear héroes resonó por todo horario, amplificado por los dioses, quienes también deseaban campeones más fuertes. Y durante este tiempo, Mika reveló sutilmente más de su verdadera fuerza, su nivel Falna se actualizó oficialmente a 7, lo que le valió un nuevo título. Dios de la Guerra. Dios de la Guerra. Un título divino. Los aventureros se reunieron alrededor del tablón de anuncios del gremio, llenos de entusiasmo. En un mundo donde los dioses caminaban entre ellos, otorgarle semejante título a un mortal no tenía precedentes. Sin embargo, no hubo objeciones. Las acciones de Mika habían beneficiado a innumerables personas, especialmente a los aventureros más débiles, que formaban la mayoría. Y en horario, no fue solo la fuerza lo que imperó, sino los caprichos de los dioses, que valoraban el entretenimiento por encima de todo lo demás. Aprobaron los esfuerzos de Mika por crear héroes, esperando que sus métodos descubrieran talentos ocultos dentro de sus propias familias, transformando piedras promedio en gemas preciosas. Después de todo, el potencial de un aventurero no es fijo. Un solo acontecimiento, un momento de crisis, podría desencadenar una transformación.
Y en la mazmorra, el mayor catalizador del crecimiento era la constante amenaza de muerte. Aunque pocos sobrevivían a tales pruebas, quienes lo hacían a menudo salían fortalecidos, con su potencial desvelado. Los estilos de respiración y las técnicas de mejora corporal aumentaron las probabilidades de supervivencia, lo que les dio a estos aventureros una oportunidad de luchar. Los dioses, reconociendo el potencial de una nueva era dorada de héroes, se alegraron. Y Mika, tras alcanzar el nivel 7, merecía un nuevo título. Normalmente, un título otorgado al alcanzar el nivel 2, a menudo elegido por sus cualidades divertidas, permanecería sin cambios durante toda la carrera de un aventurero. A medida que subían de nivel, sus títulos podían revisarse para reflejar su creciente fuerza y logros. Al alcanzar el nivel 5, un título se convertía en una señal de respeto, un reconocimiento de su condición de héroes ante los ojos de los dioses. Y dado que los aventureros poderosos y las familias que los criaban no eran personas con las que se podía jugar, otorgarle un título irrespetuoso a un aventurero de nivel 5 sería imprudente. Incluso los dioses debían ser cautelosos. En la historia original, varios dioses, envidiosos del rápido progreso de Belcranel y la suerte de Hestia, consideraron otorgarle un título humillante, pero Freya los disuadió. Por eso, los miembros de bajo nivel de las familias Freya y Loki rara vez tenían títulos vergonzosos. Normalmente, un título otorgado al alcanzar el nivel 5 permanecería sin cambios. Como Grave Erofin, Nine Edge Riveria y el Garmgaret. Sin embargo, las circunstancias de Mika eran únicas. Las familias más pequeñas, las que más se habían beneficiado de sus acciones, habían expresado su apoyo con especial vehemencia. Aunque no ofrecían ninguna recompensa material después de todo, a los dioses les encantaba el espectáculo gratuito. Una de ellas había sugerido un título nuevo y más apropiado para Mika durante la conferencia divina. Los demás, deseosos de sumarse, rápidamente intensificaron los elogios, hasta que finalmente, alguien sugirió God of War Mayor. Los dioses, indiferentes a compartir un título divino con un mortal, accedieron de inmediato. Al fin y al cabo, ahora vivían entre los humanos. Anteriormente, no se había otorgado tal título simplemente porque nadie se consideraba digno. La única candidata posible había sido Alfia, pero su enfermedad había limitado su potencial. Ahora, sin embargo, Mika, un joven nivel 7 con una fuerza que superaba ampliamente su nivel, y sin ninguna limitación aparente, parecía el candidato perfecto. A sus ojos, él era el héroe que habían estado esperando, el que potencialmente podría salvar su mundo. Combinado con sus recientes contribuciones, le otorgaron el título más prestigioso. Es el dios de la guerra. ¿Qué título más apropiado para Mika-sama? Por supuesto. Es nuestro orgullo. Mika caminó por la mansión, sonriendo y saludando a los miembros de su familia, sus voces llenas de elogios y admiración. Dios de la guerra, ¿eh? No pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Aunque no le importaban mucho los títulos, ser el primero en recibir tal honor era una gran satisfacción. Pareces complacido contigo mismo. Desfilando, disfrutando de su admiración, si los demás lo supieran, se sorprenderían, dijo Yahvé, acercándose a él con Astraea, con una sonrisa juguetona en el rostro. ¿Y qué si lo hacen? Replicó imperturbable. No tiene nada de malo disfrutar de un poco de elogio. Eres incorregible. Meyer negó con la cabeza y lo miró con seriedad. ¿Estás listo para tu próximo viaje? Siempre estoy listo, respondió. Tras su largo período de investigación y entrenamiento, ansiaba explorar de nuevo, no los paisajes familiares de Horario, sino los territorios inexplorados de otros mundos. Chapter 310. 307. Demon Slayers Assemble Quest for the 8th Sense Mika y Shinobu Kocho. El primer destino de Mika fue el mundo Demon Slayer, el lugar donde había comenzado su viaje. Como se trataba de un viaje al pasado, de unas vacaciones relajantes, no regresó al tiempo que acababa de dejar, sino que avanzó varios años. Para entonces, el cuerpo de cazadores de demonios había derrotado a Muzan, erradicando a los demonios del mundo. El cuerpo se había disuelto, pero sus miembros, gracias a la generosidad de Kagaya Ubuyashiki, vivían en paz y plenas vidas. Tanjiro Kamado, junto con su hermana Nezuko, habían regresado a su hogar reconstruido. Habían pasado varios años y ambos ya eran adultos, incluso se casaron.
Al igual que en la historia original, Tanjiro se había casado con Kanao Tsuyuri, Nezuko se había casado con Zenitsu Agatsuma e Inosuke Ashibira se había casado con Aoi Kanzaki. Sin embargo, no habían abandonado su entrenamiento. Cuando Mika los conoció, su fuerza había aumentado significativamente. Después de todo, aún eran jóvenes, sus cuerpos aún no estaban completamente desarrollados, cuando él se fue. Ahora, estaban en su mejor momento. Mika, emocionado de volver a verlos, entrenó con ellos, compartiendo sus habilidades marciales y demostrando su divina esgrima, inspirando asombro y admiración. Luego les enseñó sus técnicas. Después de visitar a Tanjiro y a los demás, continuó su viaje, visitando primero a su antiguo mentor, Sakonji Urokodaki, el antiguo Ashira del agua. El anciano, a pesar de los años, todavía gozaba de buena salud. Mika, lleno de gratitud por su primer maestro, pasó algún tiempo con él, compartiendo historias de sus aventuras en otros mundos. En este mundo, no tuvo que ocultar sus habilidades. Era prácticamente invencible. Mientras Akonji escuchaba, una sensación de anhelo llenó su corazón. Decidió viajar por el mundo. Con Muzan desaparecido y el cuerpo de cazadores de demonios disuelto, no tenía más responsabilidades. Había vivido una vida tranquila y pacífica durante los últimos años, aunque también y solitaria. Sin embargo, era una soledad a la que se había acostumbrado. Pero ahora, inspirado por los cuentos de Mika, decidió partir, a explorar el mundo. Tras despedirse de Mika, partió. A Mika no le preocupaba. Con su fuerza como ex Ashira, Sakonji era más que capaz de protegerse. Después de su despedida, Mika visitó a Kagaya Ubuyashiki y conoció la ubicación del antiguo Ashira. Gracias a la influencia de Mika, quienes habían despertado sus marcas de cazador de demonios habían sobrevivido y ahora vivían en paz por todo Japón. Los visitó a todos, un reencuentro con viejos amigos, un viaje al pasado. También les extendió una invitación para que lo acompañaran en sus viajes a otros mundos. Sin embargo, declinaron. Si bien podrían haber aceptado su oferta inmediatamente después de la derrota de Muzan, ahora, tras haber encontrado la paz tras años de luchar contra demonios, ya no les interesaba esa vida. Se habían establecido, formado familias, con hijos aún pequeños. Simplemente querían vivir el resto de sus días en paz, disfrutando de la tranquilidad que tanto habían luchado por conseguir. Mika respetó su decisión. Si bien eran, en cierto sentido, miembros de su familia, su autonomía era primordial. Además, sus vidas habían estado llenas de dificultades. Él no los obligaría a devolver a una vida de peligro. Sin embargo, no se quedó completamente sin reclutas. Aunque la mayoría había decidido quedarse, uno estaba esperando su regreso. Shinobu Kocho. El insecto Ashira. A diferencia de los demás, ella no había formado una familia, sino que se había quedado en la mansión mariposa, esperando el regreso de Mika. Después de todo, él le había prometido llevarla a otros mundos durante su estancia allí. Y al verlo, ella le había dado un puñetazo juguetón en el estómago. «Llegas tarde», exclamó. Mika se había disculpado profusamente. No se había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado para ellos. Su decisión de saltarse varios años tuvo consecuencias imprevistas. Tanjiro también se sintió tentado por la oferta de Mika. Pero habían pasado años desde la derrota de Muzan. Ahora estaba casado con Kanao y tenía hijos pequeños. No podía simplemente abandonar sus responsabilidades. Al ver su vacilación, Mika no había insistido ni había invitado a Zenitsu ni a Inosuke, sabiendo que sus situaciones eran similares. Decidió ser más consciente de la diferencia horaria en futuras visitas. Habiendo concluido sus reuniones, Mika y Shinobu, su único compañero de este mundo, se embarcaron en un viaje, recorriendo el mundo. Su objetivo no era solo la relajación, sino también lograr el 8 sentido a diferencia de sus otros dos objetivos, modificar el sistema Falna que era responsabilidad de Yahweh, y dominar el ritual Eavensfeel, que requería tiempo e investigación. Lograr el 8 sentido era un viaje personal. Había experimentado su poder a través de Shaka y Saori. Era un estado de trascendencia de la vida y la muerte. Según Saori, para lograrlo, primero tenía que comprender el verdadero significado tanto de la vida como de la muerte. Y antes de poder comprender la muerte, tuvo que comprender la vida. ¿Cuál era el sentido de la vida? Él no lo sabía. Saori tampoco. Yahvé, sin embargo, había ofrecido algún consejo.
Era aún joven, y sus experiencias, aunque extensas, se centraban principalmente en el entrenamiento y el combate. No había vivido realmente. Por lo tanto, le sugirió viajar para experimentar el mundo, para presenciar su belleza y diversidad. Mika, reconociendo la sabiduría de sus palabras, accedió de inmediato. Sin embargo, todavía tenía una pregunta. Casi todas las generaciones de santos tuvieron al menos uno que logró el octavo sentido, y todos eran relativamente jóvenes. Saori había dado la respuesta. Para trascender la vida y la muerte, primero había que comprenderlas. El enfoque de Yahvé consistía en experimentar la vida plenamente y, a través de esa comprensión, comprender la muerte, una transición de la vida a la muerte. Los santos, sin embargo, siguieron un camino diferente. Buscar la comprensión de la vida a través de la muerte. Ante la constante amenaza de enemigos poderosos, con sus vidas constantemente en juego, se vieron obligados a afrontar su propia mortalidad. Fue un camino peligroso, buscar la iluminación a través del mismo acto de morir. Al oír esto, Mika comprendió que ese no era su camino. Si bien había enfrentado innumerables batallas, muchas de ellas a vida o muerte, nunca había afrontado realmente su propia mortalidad. Confiando en su previsión, elegía sus batallas con cuidado, calculando siempre los riesgos y asegurando su propia supervivencia. Era un estratega, no un apostador. No podía simplemente arrojarse al abismo y esperar la iluminación. Necesitaba experimentar la vida, comprender sus matices, su belleza, su fragilidad. Solo entonces, a través de esa comprensión, podría comprender verdaderamente la muerte y, en última instancia, trascenderla. Este era el propósito de su viaje. Viajó por el mundo, no como un guerrero poderoso, sino como un viajero común, experimentando la vida como un mortal, escalando montañas, cruzando ríos, surcando los mares. Observó el mundo, sus diversas culturas y pueblos, sus alegrías y tristezas, sus esperanzas y sueños. Pasó años vagando por la tierra, hasta que lo vio todo, un caleidoscopio de experiencias humanas llenando su mente, dándole una comprensión más profunda, aunque todavía incompleta, de la vida. Era como un sueño borroso, una visión que escapaba a su alcance. Sabía que aún no había llegado. Su viaje debía continuar. Necesitaba visitar otros mundos. Sin embargo, antes de irse, decidió visitar a sus amigos por última vez. No sabía cuándo los volvería a ver. Y esta vez, su invitación encontró una respuesta diferente. Mika, iremos contigo, dijo Tanjiro. ¿Ya lo has decidido? Preguntó Mika sorprendido. Sí. Mis hijos ya son mayores. Puedo llevármelos conmigo. Y Kanao no quiere dejar a Shinobu-san, respondió. Mika asintió. De hecho, gracias a su prolongada estancia en su mundo, los hijos de Tanjiro ya no eran niños pequeños. Mientras que en el antiguo Japón los niños solían casarse a los 12 años, este mundo, aunque tecnológicamente avanzado en las ciudades, aún conservaba costumbres más tradicionales en las zonas rurales. Tanjiro, que había comenzado a trabajar a una edad temprana, también había entrenado a sus hijos desde una edad temprana, y sus habilidades físicas ahora superaban las suyas desde ese momento. Y a diferencia de la historia original, Shinobu seguía viva, con su familia, su hermana, Kanao. No se separaría de ellos. No había estado presente cuando Mika extendió su invitación. De haber estado, probablemente habría aceptado de inmediato. Después de todo, para ella, su hogar estaba donde quiera que estuvieran Tanjiro y su hermana. ¿Qué hay de Nezuko? ¿Estás dispuesto a dejarla? Preguntó Mika. Mientras estuvo casada, era la única familia que le quedaba a Tanjiro. Nezuko viene con nosotros, junto con Zenitsu, Inosuke y Yaoi, respondió Tanjiro con una sonrisa. Todos quieren ver esos otros mundos de los que nos hablaste. Entonces vámonos. Sonrió Mika. Estaba feliz de que sus amigos se unieran a él. Valoraba su compañía y esperaba que permanecieran a su lado incluso después de alcanzar sus metas. Ese era el futuro que imaginaba. Antes de partir hacia un nuevo mundo, regresó a horario y confió a Tanjiro y a los demás a Airmid, quien había regresado del mundo de Saint Seiya. Yahweh, Mei y Airmid los ayudarían a adaptarse a sus nuevas vidas. Sin embargo, no los incorporó oficialmente ni a la familia Yahweh ni a la familia Astraea. Después de todo, la familia Yahweh, una de las más fuertes de horario, rara vez reclutaba nuevos miembros. Una afluencia repentina de aventureros expertos atraería atención no deseada.
Y la familia Astraea era un grupo exclusivamente femenino. Por lo tanto, los registró en la familia Hefesto. Hefesto, ahora bajo el control de Yahweh, estaba estudiando las técnicas de forja que había adquirido de otros mundos, lo que convirtió a la familia Hefesto en un aliado cercano de la familia Yahweh. ¿No te quedas?, preguntó Shinobu mientras se preparaba para irse. Mi viaje continúa, respondió Mika con una sonrisa, pellizcando suavemente su mejilla. Puedo ir contigo, dijo ella con voz suave. Primero necesitas hacerte más fuerte. Entonces podrás unirte a mí. Su relación había cambiado durante sus años de viaje en el mundo de Demon Slayer, un desarrollo que no había anticipado. No esperaba que Shinobu fuera la única que esperara su regreso, pues los demás se habían asentado y habían abandonado su espíritu aventurero. No podía simplemente dejarla atrás por unos años más. Por lo tanto, la llevó con él en sus viajes y su vínculo se profundizó durante el tiempo que estuvieron juntos.